mi presentación, estimado profesor y cualquier oyente que se encuentre por acá. Mi nombre es Paola Cedeño, estudiante de la Universidad Marítima del Caribe, cursando la unidad curricular Convenios Internacionales. A continuación vamos a hablar sobre dos convenios internacionales importantísimos para el tránsito de mercancías por vía marítima y para el comercio internacional, como lo son el convenio de MARPOL y el convenio de SOLAS. Bueno, vamos a iniciar hablando del convenio de MARPOL. ¿Por qué se denomina MARPOL? Ya que en inglés este hacía referencia a las palabras Marine Pollution o a ese título, lo que se traduce como contaminación marina. Este fue adaptado en 1973 en Londres, aunque no entró en vigor hasta el año 1983. Esto debido a que faltaban ratificaciones en los firmantes. En el transcurrir de esos 10 años hubo otros incidentes o siniestros en alta mar que hicieron que se redactara el protocolo de 1978. Debido a que el convenio MARPOL aún no había entrado en vigencia, estos dos uno adoptó al otro, o sea, como que se absorbieron mutuamente, y de allí nació el convenio MARPOL. Es por eso que a veces también se le conoce o se le denomina MARPOL 73-78. Este convenio está firmado por un aproximado de 156 países, lo que representa el 99.42% de tonelaje de transporte marítimo, o sea, de la cantidad de mercancías marítimas que se mueven a nivel internacional. Okay. A continuación vamos a hablar sobre la estructura del convenio de MARPOL. El convenio de MARPOL posee una estructura principal y 6 anexos donde se establecen las reglas para la prevención de la contaminación por diferentes elementos. Vamos a hablar sobre el primer anexo. El primer anexo establece las reglas para la prevención de la contaminación causadas por hidrocarburos y todos sus derivados. En el segundo anexo tenemos las reglas para la prevención de la contaminación ocasionada por sustancias nocivas líquidas a granel, entiéndase todas estas sustancias químicas que puedan ser perjudiciales para la vida y el lecho marino. Continuamos con el anexo número 3. En este anexo se establecen las reglas para la prevención de la contaminación por sustancias perjudiciales en bulto. En esta categoría pueden entrar lo que son contenedores, tanques, containers, etc. Continuamos con el anexo número 4. En él se establecen las reglas para la prevención de la contaminación por aguas residuales. Estas aguas residuales pueden ser el agua o el agua servida, producto de la vida que tienen las personas o los marinos mercantes dentro del buque. Allí se estipulan las regulaciones y que cada cierto tiempo y bajo qué condiciones deben ser descargadas estas aguas. Continuamos con el anexo número 5, donde se establecen las reglas para la prevención de la contaminación por basura que pueda generar el buque. En este apartado hay excepciones, aunque se evita que haya descargas de basura en el mar. Hay excepciones, por lo menos con los alimentos. Si los alimentos si el buque se encuentra a una distancia de 12 millas náuticas de tierra, puede descargar residuos de alimentos. Y si estos se encuentran triturados, pueden ser descargados a una distancia de 3 millas náuticas de tierra. En el anexo número 6, es el más reciente, fue agregado en el año 2020, y en él se establecen las reglas para la prevención de la contaminación atmosférica. En él se establecen regulaciones para evitar la contaminación por la emisión de óxido de nitrógeno y de óxido de azufre, entre otras sustancias, gases y partículas que puedan ser perjudiciales para la atmósfera y desgasten la capa de ozono.
Vamos a continuar hablando sobre el convenio de SOLAS. El convenio de SOLAS se denomina así por sus siglas en inglés, lo cual significa Safety of Life at Sea, lo que se traduce como seguridad de la vida en el mar. Este convenio se adoptó en 1914, posterior al hundimiento del Titanic, y se ha revisado en diferentes ocasiones a través del tiempo. Su última actualización fue en el año de 1974 y cuando se estableció la primera vez contaba con 41 países presentes y actualmente tiene un número de 167 países firmantes. Este convenio busca salvaguardar la vida humana en el mar y en él se establecen normas mínimas de construcción, estructura, equipamiento y operaciones de los buques en consonancia con la seguridad. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del convenio de SOLAS. El convenio de SOLAS está compuesto por diversos artículos donde se establecen las obligaciones y procedimientos de enmienda. Asimismo, posee un anexo con diferentes capítulos y en cada capítulo se especifican los procedimientos y normativas de seguridad. Vamos a empezar a hablar sobre algunos artículos relevantes del convenio de SOLAS. El primer artículo estipula las obligaciones generales de las partes contratantes. Es decir, en este se establecen las obligaciones básicas de los gobiernos que son parte de este convenio. En la segunda tenemos la aplicación. Ahí se delimita qué tipo de buques puede ser aplicado a este convenio. Normalmente se le aplica a buques mercantes de tránsito internacional. En el capítulo número 3 tenemos excepciones. Entre estas excepciones se encuentran los buques de guerra en circunstancias especiales o de conflicto. Continuamos con el artículo número 7, que es el reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Reconocimiento de los certificados de seguridad. Un país parte del convenio debe reconocer un certificado de seguridad emitido por otro país que sea parte de este convenio. En el artículo número 8 tenemos los controles. Aquí estamos hablando de los controles de seguridad. Es decir, un país parte del convenio puede examinar un buque de otro estado que sea parte de este convenio para verificar que se estén cumpliendo las normativas de seguridad. Y por último, vamos a hablar sobre el artículo número 12, donde se hablan de los siniestros. En el mismo se establece que los países partes deben investigar los siniestros que ocurran en alta mar y asimismo comunicarle a la Organización Marítima Internacional los avances que tengan en este tipo de investigaciones. El anexo al convenio de SOLAS contiene los requisitos técnicos detallados para la seguridad de los buques y se divide en varios capítulos, cada uno de los cuales ocupa un aspecto diferente en la seguridad marítima. Algunos de los capítulos más importantes son los que vamos a mencionar a continuación. El primer capítulo, las disposiciones generales. En este se establecen las reglas generales de administración, como las relativas a reconocimiento, la expedición de certificados y los controles. En el capítulo número 2, el primer apartado está relacionado a la construcción y la estructura de los buques. En él se establecen las normas de resistencia e integridad estructural de los buques. En el mismo capítulo, en el capítulo 2, en el segundo apartado, se establecen la prevención de incendios, detección de incendios y extinción de incendios. Allí contienen las medidas para controlar y manejar los incendios dentro del buque. En el capítulo número 3, los dispositivos y los medios de salvamento. Allí se establecen los requisitos y medios de salvamento como botes salvavidas, balsas salvavidas y chalecos salvavidas. En el capítulo número 4 hablamos sobre las radiocomunicaciones. Allí se establecen los requisitos para los medios o dispositivos de radiocomunicaciones en los buques y sobre el sistema mundial
de Socorro y Seguridad Marítima, SMSSM. En el capítulo número 5, la seguridad de navegación, en él contiene disposiciones sobre la seguridad de la navegación y los servicios de tráfico marítimo y los sistemas de información sobre buque. En el siguiente capítulo tenemos el capítulo número 6, en el se establecen los requisitos para el transporte de carga, excluidos los líquidos y gases a granel. En el capítulo número 7 se habla sobre el manejo y el transporte de mercancías peligrosas. Estas disposiciones son especiales para este tipo de mercancías. En el capítulo número 8, los buques nucleares. Allí se establecen los requisitos básicos de seguridad para los buques de propulsión nuclear. Posterior, en el capítulo número 9, la gestión de seguridad. Allí está el Código Internacional de Gestión de la Seguridad, también denominado Código IGS. En el capítulo 10 se establecen las medidas de seguridad para las naves de pasaje de gran velocidad. En este capítulo hay disposiciones sobre este tipo de naves de pasaje. En el capítulo número 11, en la primera parte, se establecen las medidas para incrementar la seguridad marítima y contiene requisitos relativos al Código Internacional de la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, código PBIB. En el capítulo número 11, en el segundo apartado, se establecen las medidas especiales para incrementar la seguridad marítima y contiene requisitos relativos al mismo código PBIB. Por último, tenemos el capítulo número 12, donde se establecen las medidas de seguridad adicionales para los buques graneleros. Este capítulo tiene los requisitos adicionales de seguridad que requieren este tipo de buques. Para cerrar, podemos decir que el convenio de Marpol, por un lado, establece medidas para la reducción de la contaminación ambiental, no solamente de los mares, sino de la atmósfera por los residuos que pueden emitir los buques. Y el convenio SOLAS es un convenio integral que busca salvaguardar la seguridad de la vida humana, numerosos aspectos de seguridad de los buques. Estos aspectos van más allá de la prevención de la contaminación, y ambos convenios son pilares vitales para el derecho marítimo internacional y trabajan para garantizar un transporte marítimo más seguro, viable y limpio. Ambos convenios están resguardados por la Organización Marítima Internacional y son de vital importancia para el comercio marítimo, entendiendo que a través de este medio se realiza más del 90% del comercio internacional. Muchísimas gracias. Gracias por observar mi presentación y espero haya sido de su agrado y les sirva la información.